Hola loopers, ¿qué loop? El día de hoy voy a reaccionar a un video musical de una película de una plataforma de streaming que de hecho es la película animada más vista en esa plataforma de streaming de todos los tiempos del mundo mundial, más vista que No Manches Frida 6, más vista que ¿Y dónde están las rubias? Más vista que nada. Esta película es por supuesto K-Pop Demon Hunters y está en la plataforma de Netflix. Si no la has visto te la recomiendo muchísimo, pero bueno, esta vez voy a reaccionar a un video de K-Pop Demon Hunters en la vida real o en live action. Y quiero empezar diciendo que K-Pop Demon Hunters es mi película animada favorita, ya se convirtió en mi película animada favorita de todos los tiempos del mundo mundial. También, aparte de ser la más vista, es mi favorita. Sí, Lupe, en serio es mi favorita. Bueno, a ver, no. Pongo en primer lugar a Shrek 2, que es mi película animada favorita, y yo creo que en segundo lugar, sin duda, está K-Pop Demon Hunters porque es una joya. Yo sé que sí, mira, a ti te dicen, es que K-Pop Demon Hunters trata de unas cantantes de K-Pop idols que se dedican a cazar demonios. Tú dices, neta. Tú dices neta porque eso dije yo cuando me dijeron, güey, tienes que ver K-Pop Demon Hunters. Primero me lo dijeron en un en vivo y yo dije, ¿y de qué trata? De cantantes de K-Pop que cazan demonios. Y me dijeron, pues sí, de eso trata. Y yo dije, no, en la perra vida la voy a ver. Bueno, después me la recomendó Claudio, que sí, que no está aquí, pero está ahorita en otro video, grabando otro video. Y yo dije, bueno, le daré mi voto de confianza, está bien. Y me quedé, la verdad, con el ojo cúbico, dijera Karime. Porque la neta es que me encantó la historia, me encantaron las canciones. Y una de las canciones de esa película es de las que vamos a hablar hoy, porque voy a reaccionar a eso. Ustedes se preguntarán, ¿qué demonios estás diciendo si todavía no anuncian el live action? No hay una película con personas reales, es muy temprano, acaban de sacar la película animada. Pues sí, ya sé, no es la película en live action a la que voy a reaccionar, ni el trailer, ni el anuncio, ni nada. Simplemente es que unas chicas en Vietnam hicieron una coreografía de una de las canciones de K-Pop Demon Hunters, pero hicieron también un cosplay total de los personajes principales, que son las Huntrix. Hicieron una coreografía, un video musical, y parece que está muy padre porque tiene 4 millones de reproducciones. Entonces yo, nada más de ver que se parecen y que hicieron una coreografía, pues quiero ver el video para ver qué tal está y por qué tantas reproducciones. Entonces eso es a lo que vamos a reaccionar el día de hoy. No se emocionen todavía no tenemos actrices para el live action de K-Pop Demon Hunters, pero seguro por el éxito obtenido de esta película va a haber una película live action. Miren, acuérdense de mí, yo, Moni Vidente, predicción cumplida, y van a ver que en unos años K-Pop Demon Hunters va a tener una película live action, de eso estoy seguro. Pero bueno, mientras vamos a reaccionar a este video. Este grupo se llama Be Wild, de 3 chicas que hicieron un cosplay muy perro de K-Pop Demon Hunters. Pues vamos a ver qué tal lo hicieron, ¿no? Ay, miren, son como las luces que tenemos aquí en Loop. Me encanta. Heterocromía como Belinda. Me encanta. Ay, además bailan súper perro y se caracterizaron súper bien. Bueno, yo creo que nada más a ella le faltó el pelo rojo, pero las otras dos están increíbles. Yo creo que la mayoría de las reproducciones son porque bailan muy perro, la neta. Y además es que me rola, está increíble. Oigan, y toda la gente alrededor ahí viéndola. Lo que yo no sé realmente es si
Cerraron la calle. Yo no sé si cerraron la calle o si es una calle donde sí pasan carros y la cerraron de huevos así, de que como peregrinación aquí en México, o como cuando hacemos, ya saben, fiesta infantil que les vale y cierran la calle, ponen sillas y vienen los payasos y adornan, o cualquier festividad. Aquí en México somos muy buenos para cualquier festividad cerrar la calle. Yo no sé si cerraron la calle nada más para ellas o si es una calle que de por sí está cerrada y solo transita gente y ellas se pusieron ahí en medio a grabar. Pero muy bien por ellas, por cerrar la calle. Ah, no, ya vi una moto, o sea que sí pasan coches. Me encanta. Creo que una parte de la coreo sí se la tuvieron que inventar, porque pues creo que no ha salido completa, ni está completa en la película, ni nada. Entonces yo creo que una parte sí se la super inventaron. Pero está padrísimo. ¡Vamos! Todas las familias pasando ahí al lado quedándose como de que ¿qué? ¡Qué perras, qué perras! ¡Qué perras vietnamitas! La coreo me encanta. Oigan, y me imagino a todos los carros parados, así como de que... Miren, qué padre. Me imagino a todos los carros parados. ¡Ay, la niña! La niña como que quiere participar. La niña se quiere aprender la coreo. Eso, y la niña pose final, ahí la niña al lado. Me imaginé a todos los carros parados ahí atrás esperando así, de que a ver a qué hora terminan la coreo. Sí, un carro así abajo de up, 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 it's our moment. O sea, también, si yo fuera en el carro... No, si yo fuera en el carro lo disfrutaría mucho, la verdad. Diría así como de que, ay, qué perro bailan. Yo sí me esperaría, no importa, aunque tenga prisa, aunque lleve a alguien al hospital. No importa, yo me espero hasta que terminen de bailar. Y ya ahora sí me dejen pasar. Oigan, y por cierto también es de aplaudirles, yo creo que pues todo lo grabaron en una toma. Digo, no sé cuántas tomas hicieron, no sé si antes de este video que ya publicaron hicieron como 83 tomas, así como quién y quién, así como uno aquí que a veces se equivoca y tiene que hacer 83 tomas, o no, ¿verdad, Claudio? ¿Verdad, Lupe? ¿Verdad, Lupe, que sí? A veces nos equivocamos y tenemos que grabar 10 veces más, sobre todo cuando estamos solos. Pero es de reconocerse, la neta, que pues lo grabaron en una sola toma, vaya, hasta que quedó. Pero de que está grabado así seguidito toda la coreografía y publicaron la mejor, está muy cool. Me gustó mucho pues su caracterización. Les digo, a lo mejor a la que debía tener el pelo rojo le faltó el pelo rojo. La neta es que las tres bailan increíble, las tres lo hicieron muy bien. La coreo con la que llenaron los huecos de la coreo original, supongo, pues también me gustó mucho. A ver, vamos a volver a ver el coro, nomás para disfrutarlo un rato, porque siento que les quedó muy padre. Sí, me encanta, lo hacen súper bien. La moto. La neta es que sí me encantó. Lo hacen muy muy bien. La neta es que tienen... Ya entendí por qué tienen 4 millones de vistas este video. Es que este tipo de cosas también hace que me emocione de decir... ¿Será que un live action de las K-Pop Demon Hunters esté mejor que la animada? ¿O también esté igual de buena? Yo sé que estamos en una época donde están abusando de los live actions, pero en específico esta película
creo que después de ver este tipo de coreografías y que hacen en la calle y que se visten de ellas y que son ya todo un icono que la gente replica, creo que ya sí me imagino cómo se vería un live action de las ya las Huntrix en un live action de K-Pop Demon Hunters. Si tú sabes de otro video donde hagan más coreografías de K-Pop Demon Hunters que digas está padrísimo y que también se vistan de los personajes y que se vean igualitos, ponlo aquí en los comentarios, pónmelo aquí en los comentarios. Dime también si te gustó la película, si quieres que reaccionemos a más cosas de K-Pop Demon Hunters, si quieres que reaccionemos a más videos de gente que hace las coreografías, que se disfraza, o a escenas de la película o a canciones de la película, también dínoslo, ponlo aquí en los comentarios. Dinos si tú también estás esperando una versión live action de K-Pop Demon Hunters o piensas que mejor así se queda con la animada, si estás esperando una segunda parte que parece que ya está aprobada por Netflix, también dínoslo, porque a nosotros también nos emociona mucho ver qué va a pasar con esta película, si se va a convertir en una franquicia de varias películas animadas, de un live action, y estamos en espera de ver qué más sucede. Pero mientras, si te gustó el video, dale like, si te encantó, suscríbete y dale click en la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos un nuevo video. Comparte mucho este video, pásaselo a tus amigos. Si no han visto a estas chicas haciendo esta coreografía, pásalo, compártelo, públicalo en tus redes y ayúdanos a llegar a muchos más loopers. Pero mientras, nos vemos a la próxima. Chao.